Gracias una vez más por contactarnos a través de este su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy seguimos en la tónica de los recursos. En esa dirección vamos a abordar el último de los recursos que nos queda, que es el caso del recurso de revisión penal. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tocar en el orden de lo que es el tratamiento de ese tema? Bueno, vamos a ver en ese sentido la articulación conceptual de lo que es el recurso de revisión penal. Vamos a ver un elemento que tiene o que está relacionado con la razón de ser, si se quiere, de dicho recurso, para también establecer las consideraciones generales relacionadas con lo que son las causales consignadas en la norma procesal penal en República Dominicana para lo que es la factibilidad de la interposición de tal recurso, como también para definir cuestiones atinentes como lo que es la presentación del mismo, la idea de lo que son las personas con calidad, entre otras cosas, para finalmente articular, si se quiere, todo lo que son los elementos de mayor importancia que le dan una fisonomía orgánica a dicho recurso. Una pregunta de importancia a propósito de lo que es la idea en sí misma de dicho recurso, que no es el de la revisión penal, es el porqué del mismo. ¿Por qué el legislador dominicano instituye el recurso de revisión penal? Bueno, en esa dirección hay que entender que los seres humanos no somos infalibles, ninguno, independientemente del rol social que ocupemos. Y en el caso de la especie, ni los jueces ni los ministerios públicos actuantes en el ámbito de lo que son las distintas jurisdicciones penales existentes son infalibles. En esa dirección, entonces, se establece la idea de un recurso de revisión penal con miras a garantizar lo que es la solución de esos errores judiciales que en un momento histórico determinado pueden ser cometidos, en especial de aquellas personas que fueron encartadas en los procesos penales correspondientes y que de una u otra forma hubieran sido condenados por sentencia que hubieran a la vez adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En consecuencia, la idea en sí de lo que es el recurso de revisión penal es exactamente tratar de enmendar aquellos errores judiciales que en un momento determinado son susceptibles de ser producidos en lo que es el decurso de la administración de justicia. Estamos en la nota introductoria que vamos a construir en el orden teórico conceptual lo que es en sí mismo el recurso de revisión penal, que puede ser entendido como tal. Bueno, el recurso de revisión penal es la expresión de un recurso especial que solamente es susceptible de ser incobado en aquellas circunstancias en donde favorezca al condenado, es decir, aquella persona que en un momento determinado ha sido objeto de una sentencia que a la vez hubiera adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que de alguna forma se presentaban sobre la base de lo que es la presentación, si se quiere, de una cualquiera de las causales establecidas en la norma procesal en materia penal. Referíamos en el orden de lo que era la construcción del concepto de lo que es el recurso que nos corresponde desarrollar en esta tarde, a las causales. Enunciábamos la idea de lo que son las causales establecidas en la norma procesal penal en República Dominicana para lo que es la viabilidad de tal recurso. Y ustedes podrán preguntarse, oye, pero ¿y cuáles son? ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona en un momento determinado tiene facultad para poder incoar un recurso de esta especie? Bueno, en ese sentido, es bueno señalar que la norma procesal penal establece específica y taxativamente 7 razones. Una de ellas es el caso de una persona que hubiera sido condenado por sentencia firme sobre la base de un homicidio, pero resulta que luego aparecieran evidencias irrefutables que hagan entender que el occiso sencillamente sigue con vida. En una circunstancia como esa, es obvio entender que no puede seguir siendo objeto de una condena una persona en un momento dado sobre la base de un hecho que finalmente no existió. Por esa razón, el legislador ha instituido el caso que acabamos de señalar como una causal justificativa de lo que es el recurso de revisión penal. Otra de las razones por las cuales es factible la interposición de recursos que nos ocupa es para aquellos casos en donde existieren 2 o más sentencias que fueran a la vez contradictorias, por medio de las cuales se condenaran a personas distintas sobre la base de un mismo hecho que solo pudo haber sido cometido por una sola persona. En una circunstancia como esa es obvio entender que se hace necesario definir con precisión cuál fue el que en definitiva
cometió el hecho por el cual ha sido condenado, para no generar un proceso de injusticia mayúscula, condenando sobre la base de varios fallos que a la vez se contradicen, sobre la base de lo que es un hecho como tal, que finalmente, como ya decía, solo pudo haber sido cometido por una sola persona. Una de las razones por las cuales se hace factible la interposición del recurso que nos ocupa es en aquellas circunstancias en donde se hubiera dictado una sentencia condenatoria, que hubiera adquirido, como ya sabemos, la condición de sentencia firme, pero que se hubiera hecho ese juzgamiento tomando como plataforma medios probatorios que hubieran sido declarados falsos, pero falsos por una sentencia que hubiera venido a posteriori y que sobre la base de esa misma se hubiera determinado que tales medios probatorios fueron los que justificaron la sentencia que se dio originalmente y que de alguna manera generó una condena en desmedro de una persona. En esa situación cabe entender la justificación de lo que es el recurso que nos ocupa. Un elemento importante en esta dirección y que va en la tónica de lo que estamos abordando, es decir, las causales que justifican la idea del recurso de revisión penal. Imaginemos que los jueces en el desarrollo del proceso penal que dio al traste con una sentencia definitiva y que a la vez se tornó condenatoria en desmedro de un condenado determinado, no hubieran ponderado en el desarrollo de ese proceso determinados hechos o determinados documentos que de alguna manera hubieran hecho entender lo que es la inexistencia como tal del hecho que se le imputaba a una persona determinada y por el cual resultó condenado con sentencia definitiva. En una circunstancia como esa, es justificativo por demás la idea de lo que es el recurso de revisión penal que de alguna manera tratamos en esta tarde. Imaginemos, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente por su canal de Derecho y Más, que estuviéramos en presencia de una sentencia condenatoria que hubiera adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que hubiera sido dictada en virtud de lo que es la prevaricación, de los jueces penales, por uno o más de ellos. ¿Qué podría pasar en esa situación? Está claro por demás que se hace justificativo en una situación como esa la posibilidad de poder revisar esa sentencia sobre la base del recurso de revisión penal y tratar en esa dirección de que la Suprema Corte de Justicia, como órgano jurisdiccional competente, anule la misma y declare, obviamente, o decida lo que deba de decidir en ese sentido. Dos últimas razones justifican la idea del recurso que nos ocupa, que es el de la revisión penal. Y lo son el hecho de que el Congreso de la República hubiera dictado una disposición normativa que borrara el carácter punible al hecho que sirvió de plataforma para poder condenar de manera definitiva a una persona en un momento histórico dado. En esa dirección, obviamente, que se justifica por demás la idea de lo que es la revisión en sí mismo de esa sentencia condenatoria. Por igual sucede con el caso de un cambio de la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, que de alguna manera haga más benigna lo que es la situación del condenado sobre la base de lo que es ese cambio jurisprudencial. En uno y otro caso se justifica en gran medida lo que es la idea del recurso de revisión penal para garantizar, como ya decía, lo que es la anulación de la sentencia y poder en esa tesitura facilitar, si se quiere, lo que tiene que ver con la suerte de ese condenado en un momento histórico dado. Es aquí, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente por su canal de Derecho y Más, algunas de las consideraciones de importancia relacionadas con lo que tiene que ver con el recurso que nos ocupa. La semana que viene iríamos en la tónica, obviamente, de lo que es la continuidad en el orden del tratamiento de ese tema para garantizar lo que es la presentación ante todos y cada uno de ustedes de lo que son los elementos que en gran medida dan una fisonomía propia al recurso de revisión en materia penal. Solo nos queda por este momento dar las gracias por sus atenciones e invitarlos a una nueva entrega la semana que viene por su canal Derecho y Más. Hasta la próxima.